Bien, entonces acá tenemos la corriente de entrada a 25 grados Celsius, una atmósfera, 100 kmol hora, 40% benceno y 60% tolueno con la ley de Raoult. Lo primero que vamos a hacer, vamos a clonar esta corriente, botón derecho encima de la corriente y vamos abajo a la opción clonar, ¿ya? La vamos a seleccionar, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner reciclo, enter. Y vamos a dejar la composición tal cual como está, le voy a poner aceptar cambios y en las condiciones de la corriente le cambiamos la temperatura a 120 grados Celsius, enter, y de flujo le vamos a poner 45 kmol hora, enter. Ya, 120 grados Celsius, una atmósfera de 45 kmol hora. Ya, entonces ahora vamos a colocar un intercambiador de calor. Vamos a Exchanger, Heat Exchanger. Vamos a colocar en el flowsheet. Y le vamos a cambiar el nombre a E-100, enter. Entonces ingresa entrada. Vamos a crear la corriente de salida. Ingresa reciclo. Y vamos a crear la corriente de salida. ¿Ya? Y deberá converger sin problemas. Vamos a dejar todos los cálculos de parámetro del intercambiador de calor como está por defecto. Vamos a cambiar los nombres de salida. Entonces aquí este se llama alimento, enter. Acá le vamos a... Y la de alimento se llama fondos enfriados, enter. Entonces vamos a ver acá, la entrada entra a 25 y sale a 43. Si yo pincho alimento, ya está completamente líquida. Y reciclo 120 y se enfría a 101. Bien, ahora vamos a seleccionar la corriente alimento y la vamos a clonar nuevamente. Y le vamos a cambiar el nombre a alimento mayúscula SC de Short Column, enter. Y hay veces, vamos a poner F5 acá para que, ahí sí, está eso. Y ahora vamos a simular entonces un shortcut column para determinar el número de platos. Y de ahí vamos a poder simular la columna rigurosa. Y para eso es importante acá arriba que el botón on-off lo tengan desactivado. Ahí está activado porque está como con un cuadrito ahí azul. Y si lo pincho no, está desactivado. ¿Ya? Se recomienda de que cuando trabajen con equipos más complejos como los de transferencia de masa, esto lo tengan desactivado para que el solver no esté en forma continua calculando, y una vez que tengas todo definido lo echas a andar. Ya, entonces vamos a columns y un shortcut column al flowsheet. Ya, le vamos a cambiar el nombre. Esto se va a llamar TSC 100, enter. ¿Ya? Bien, entonces ingresa alimento SC y vamos a crear todas las corrientes de salida. Ya. Entonces la corriente de energía de arriba se va a llamar, que es del condensador, QCSC, enter. La corriente de materia de abajo, destilado SC, enter. La corriente de energía de abajo del rehervidor, QRSC, enter. Y abajo los fondos, ¿cierto? Fondos SC, enter. Entonces ahí tengo ya los nombres.
Y antes de seguir voy a ir al tiro a colocar un Master Property Table que me coloque, y vamos a seleccionar las corrientes SC, o sea, alimentos SC, destilados SC y fondos SC, temperatura, presión, flujo molar, y vamos a poner las fracciones molares de el benceno y el tolueno. Aquí benceno, molar fraction mixture, y tolueno, molar fraction mixture. Ya, cerramos y ahí me sale. Ya, ahora entonces vamos a los parámetros de cálculos de la shortcut distillation, que es esta sección de acá. Entonces, primero que nada tenemos que indicar cuál es el componente ligero y el pesado. Entonces el componente ligero es el benceno y el pesado es el tolueno. Y la composición va a ser 0,01 enter, 0,01 enter para el pesado, condensador total, y va a haber una diferencia de presión en el condensador, va a ser de 1 atmósfera, pero en el fondo va a ser de 1,1 atmósfera, enter. ¿Ya? Y como he estado apretando enter, el software me empieza a calcular. Si no, apretan F5, ¿ya? Y ya me hizo los cálculos. Entonces, si me acerco al master, a la tabla, tenemos de que acá, la última, voy a hacerle doble clic y lo voy a cambiar en orden de objeto acá. En name le voy a poner ascendente, cerrar, y ahí me cambia el orden de los nombres de las corrientes. Ahí hay un tip. Ok, y dijimos de que por el tope va a salir un 0,01 de fracción molar de tolueno, del pesado en el tope, y viceversa de 0,01 molar del benceno por el fondo. Así que estamos ok con eso, se cumple el criterio. Ahora vamos a los resultados. Entonces acá me entrega el reflujo mínimo. Lo que me interesa son los platos. Platos mínimos 12 y platos actuales me da 26, y la alimentación en 12.5. Ya, y no, me equivoqué acá. El reflujo hay que aumentarlo, es 1,75. Aprieten enter de nuevo, por favor. Ahí me debiera cambiar los valores, ahí sí. Así que si me siguieron, tienen que cambiar el reflujo, el radio de reflujo a 1,75. Ahí sí. Entonces, el número actual es de etapas, aproximadamente 23. Le vamos a sumar al condensador, va a ser 24 para la columna rigurosa, 24 platos. Y la alimentación es casi 11, entonces la alimentación ingresa al plato número 11. Bien, entonces ahora vamos con la columna rigurosa. Entonces de columns vamos a distillation column y la arrastramos al flowchart. La seleccionamos. Voy a cambiar el nombre. Ya a T-100, enter. Ya. De acá viene primero, tiene varias pestañas, así que es importante que vamos paso por paso. Vamos primero a la pestaña de especificaciones. En la subpestaña general tenemos que colocar el número de etapas. Dijimos que eran 24, así que 24 enter. Después viene el método de resolución. Hay 3 métodos de resolución: a través del punto de burbuja, Newton, inside out. Estos tipos de métodos están explicados en el apunte que les entregamos. Dependiendo del tipo de método, uno puede hacer diferentes tipos de especificaciones. Tiene diferentes parámetros de cálculo para hacer converger la columna. Vamos a dejar por la que está por defecto. Después viene el esquema de cómo va a resolverlo, si va a utilizar el método riguroso como tal, o si primero calcula las constantes de equilibrio en forma ideal y después se va a riguroso, la entalpía primero y luego riguroso, o constante de equilibrio con entalpía primero y riguroso. Nosotros vamos a ir con la segunda para asegurarnos
que trabaje con las volatilidades primero para hacer los cálculos de la constante de equilibrio. Entonces vamos a la segunda opción. Y después puedes cambiar acá los parámetros del número máximo de iteraciones dependiendo del tipo de destilación que quieras hacer. Puede ser que necesites más iteraciones o la tolerancia, cambio máximo de temperatura, entre otros. Bien. Ahora vamos al condensador, la pestaña del condensador. Y acá tienes tres tipos de condensador: total, parcial o reflujo total, como les mostré en el diagrama del inicio de este video tutorial. Vamos a quedarnos con total, como está por defecto. La presión del condensador va a ser de una atmósfera, así que estamos bien. Después tienes que entregarle una especificación al condensador. Tienes diferentes opciones, pero ojo con las opciones que tengas. Dependiendo del tipo de método, hay algunas especificaciones que no se recomiendan ocupar. Tienes, por ejemplo, puedes especificar el flujo calórico, el flujo molar del producto, del destilado en este caso, el flujo molar por componente de un componente solamente en el destilado, también flujo másico del componente en el destilado, fracción molar, porcentaje de recuperación, cuánto se recupera en el tope, radio de reflujo y temperatura, y nosotros vamos a definir el reflujo y vamos a colocar 1,75. Después nos vamos a la pestaña de rehervidor y la presión va a ser 1,1. Y en la especificación también tienes muchos datos que puedes colocar. Nosotros nos vamos a quedar por el defecto, que es el flujo en el fondo. Si nos vamos abajo a la tabla que colocamos, vamos a ver que el flujo sale 60 kmol hora. Así que eso es lo que vamos a especificar acá. Ojo con la unidad, kilomol hora. ¿Ya? Entonces ya terminamos con las especificaciones. Ahora nos vamos a la pestaña de configuración, donde primero tenemos que colocar las conexiones. Entonces fíjate que tienes hasta 10 ingresos de alimentación a la columna de destilación. Tenemos que colocar la corriente alimento y solamente por un tema visual lo vamos a colocar en el puerto 5 en vez del 1. Pues si lo ponemos en 1, como que la línea de la corriente va a estar más acá arriba. ¿Ya? Entonces vamos a poner el 5 para que esté como en la mitad. Esto es por la ubicación más que nada más. Entonces acá buscamos alimento.